por invitarme, por tener la confianza de invitarme a un lugar que yo sé, yo entiendo, porque lo vivo también casi a diario, que son los grupos, ¿no? Son lugares muy privados, muy, pues, donde venimos a platicar y abrir nuestro corazón y nuestra alma completamente, ¿no? Y entregarla a las personas que están ahí enfrente sin miedo. Entonces, esa parte para mí, pues, me honra mucho, de verdad que me siento muy honrada porque sé lo importante que es este espacio, ¿no? Y lo privado y lo maravilloso que es para cada quien. Y bueno, platicarles un poquito de mi entrenamiento. No me gusta mucho hablar de esta parte de mi entrenamiento profesional, porque yo, bueno, soy psicóloga y les digo por accidente, bueno, porque siempre quise ser psicóloga, ¿verdad? Pero es un accidente que después me pasó todo lo que me pasó y que pude utilizar un poquito de estas herramientas que te da la psicología para poder salir adelante en este tipo de situaciones que a la hora de la hora no te sirven mucho, pero cuando ya despiertas de ese choque inicial y empiezas a entender lo que te está sucediendo y quieres entenderlo más y empiezas a estudiar y a buscar respuestas, entonces sí que te ayuda, ¿verdad? También tengo una maestría en ciencias de la familia. Esa parte para mí es muy importante. Esa sí me dio muchísimas herramientas para poder salir adelante. Más que todo, eso me ayudó mucho con la enfermedad de mi esposo. Mi esposo duró enfermo 10 años. Primero tuvo un accidente y se golpeó la cabeza y estuvo 2 años así como en recuperación. Ya cuando estaba bien, pues le detectaron cáncer y pues de ahí nos aventamos otros 9 años, ¿no? Entonces más o menos duramos 11 años ininterrumpidos de enfermedad. Y ahí sí, esta maestría me ayudó muchísimo porque es como muy humanista, ¿no? Entonces ve a la persona de una manera muy integral y me ayudó mucho a poder mantenerme de pie y ayudarle a mi esposo con mucha paciencia, porque se requiere a veces mucha paciencia para este tipo de situaciones, ¿no? Y bueno, después de la muerte de mi hijo, después de la muerte de mi esposo, empecé a capacitarme en todo lo que era el duelo. Fíjense, yo a pesar de ser psicóloga, con maestría en ciencias de la familia, con montones de diplomados en meses que son, en PESES, que son padres eficaces con entrenamiento sistemático, eso estudié muchísimo de eso, es como tratar también cuestiones de familia, ¿no? Y de los niños y todo eso. Pero yo oía hablar de tanatología y decía, eso sí, no quiero saber absolutamente nada, nada, yo no quiero saber nada de eso. Y bueno, pues la vida me llevó y 6 meses después de que había muerto mi hijo, murió mi esposo y a las 2 semanas conocí la Fundación Acompaña, conocí al doctor Montoya. Eso fue en noviembre del 2016. En diciembre de ese mismo año me fui a la Ciudad de México a capacitar y en enero del 2017, o sea, 2 mesecitos después, 3 meses después de que murió mi esposo, ya tenía la Fundación Acompaña aquí en Chihuahua. Y de ahí no paré de capacitarme. Fui muchísimas veces a la Ciudad de México, creo que fui 10 veces en el primer año y medio a capacitarme. Y bueno, pues no paré de estudiar, estudié diplomados y luego ya se viene la pandemia y se nos abre esta posibilidad pues de la virtualidad en donde nos es mucho más sencillo poder estar en contacto con toda la información que se pueda tener, ¿no? Y no nada más la información teórica, que sí he tomado muchos diplomados, ahorita estoy estudiando una maestría en acompañamiento antropológico, que es una visión, le podríamos decir, integral del ser humano y cómo acompañar viendo a la persona como un ser, cuerpo y alma, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, una visión muy hermosa, muy bella, muy humanística y muy amorosa de ver al ser humano y ver a la persona. Entonces, es una manera complementaria, no diferente, porque lo hemos estado haciendo muy bien. Lo que estoy viendo es que lo hemos estado haciendo muy bien, pero que podemos hacerlo muchísimo mejor. Y bueno, pues en esas estoy. Pero más que se necesita, por supuesto, se necesita la preparación, por supuesto que sí, es básica, no puedes acompañar a una persona sin saber qué estás haciendo, no, sin tener esa preparación, pero definitivamente
lo que, al menos en mi caso, lo que a mí yo me puedo autorizar, porque soy muy exigente conmigo, yo me puedo autorizar en acompañar a alguien que esté en duelo, sabiendo lo delicado que es definitivamente la experiencia. Y no hablo solamente de la experiencia vivida, ¿eh? No hablo solamente de la experiencia vivida, que ese es un plus. Sí, es un plus, el ser pebre, lo que nosotros llamamos ser pebre, ¿no? Una persona con experiencia basada en la realidad, o sea, que vive la pérdida, pero que aparte está capacitada para poder acompañar, sino la experiencia de estar conviviendo diariamente con personas en duelo. Eso para mí es lo más valioso. Yo creo que por ahí, para mí eso es lo número uno. Obviamente es importantísima la preparación académica, claro que sí, necesitamos saber de qué estamos hablando, porque como decían por ahí, la ignorancia es muy atrevida, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso, pero definitivamente lo que el doctor Montoya dice, yo lo confirmo todos los días. Yo entro a un grupo y es imposible que yo salga de ahí sin un aprendizaje. Y eso es lo que siento yo, que me autoriza, o al menos me autorizo yo, de poder acompañar a personas en duelo. Así básicamente eso es. Pues muy bien, como te decía, muchas veces no nos gusta decir toda la parte de lo que hemos tenido que ir aprendiendo, pero sí lo que nos comentas tú es lo que te ha servido, ¿no? ¿Sí? En el grupo muchas veces nos llegan situaciones que son muy especializadas y Carmen y yo tenemos esa encomienda de dirigirlos a otros especialistas, ¿no? Ya sean los psicólogos, las personas que se han formado, que tienen una preparación, una formación y una experiencia adecuada para ese tipo de situaciones que nos plantean. Y bueno, en esta noche, Evi, como yo te comentaba, lo que quisiera que nos compartieras es toda tu experiencia de pérdida, el camino, las herramientas, los recursos de los que has echado mano para continuar adelante. Lamentablemente con la pandemia, así como nos trajo muchas ganancias, por ejemplo, a nosotros nos permitió compartir con ustedes, con muchas facilitadoras de acompaña, pero también de hoja, y conocer a muchísima gente, ¿no? Al doctor Montoya para nosotros era alguien inalcanzable, ¿sí? Y jamás me imaginé que pudiéramos, que nos contestara los mensajes, que compartiera con nosotros tantas vivencias, ¿no? Pero principalmente el objetivo de estas charlas es comentarles una experiencia de vida, pero de la cual se ha tenido un crecimiento, a partir de la cual se ha tenido un crecimiento, y como te comentaba anteriormente, no es por barbería, no es hacerte la barba, como decimos aquí en Veracruz, pero realmente tu experiencia nos deja una gran enseñanza, ¿no? Y el compartirla con personas de este grupo, yo sé que va a ser algo realmente motivador y de gran enseñanza para los que están con nosotros. Entonces, por eso nuestra solicitud para que compartas con nosotros toda tu experiencia, Beli. Como me encantó la plática que diste la vez pasada, lo que te comentaba, y bueno, siempre que sale todo lo del corazón, pues sale muy bien. Entonces, generalmente estas charlas yo les pido a ellos que si tienen alguna duda o algún comentario lo externen, que no se queden callados. Tú nos diriges, tú dices si lo escriben en el chat, si abren su micro, si quieren preguntar algo, como tú nos indiques. A partir de ahorita somos todos tuyos, tú nos vas dirigiendo, ¿sí? Como ustedes quieran, como ustedes lo hagan, generalmente, Nora, para mí está bien, nada más a veces no alcanzo a leer, pero si quieren levantar la mano o abrir el micrófono, interrumpirme, yo no tengo ningún problema, como quieran. Ah, bueno. Como ustedes lo hagan generalmente. Bueno, entonces levantamos la mano y si tenemos algún problema que no nos ven, abrimos el micro con toda confianza. Sí, ¿Sí? sí. Bueno, sí. pues muchas gracias, Beli, y adelante. Muchas gracias. Bueno, primero, acuérdense, antes de empezar mi plática, sí quisiera decirles que recuerden que cada quien llevamos nuestros duelos de manera diferente, que cuando nosotros damos un testimonio, a lo mejor hay cosas que nos resuenan mucho y podemos tomarla, y hay otras que dirías, yo en la vida haría eso, o ¿por qué no lo pude hacer? Simplemente es porque cada quien somos bien diferentes, ¿no? Porque yo siento que yo llevé mi duelo, yo no sé, yo soy católica, soy creyente,
Y yo tuve la dicha de vivir una experiencia extraordinaria unos meses antes de que muriera mi hijo en noviembre. En el noviembre del 2015 fui a un retiro. Yo juraba que iba a un diplomado, resulta que era un retiro de la teología del cuerpo de Juan Pablo II, que es darle sentido a ser corpóreo, ¿no? Por lo tanto, al dolor, al amor, todo el significado del sufrimiento y de todo esto, ¿no? Para mí fue una cosa extraordinaria y me duró mucho tiempo. Eso fue una vivencia, creo que siempre he dicho que es el regalo más grande que me he dado. Yo venía de eso, pasaron unos cuantos meses, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, 4 mesecitos, cuando muere mi hijo. Mi hijo se fue de vacaciones, se fue de misiones, se fue de misionero a la sierra. El menor de mis hermanos, que es 15 años menor que yo, iba de responsable de su grupo. Y bueno, pues en la noche me habló mi hermano, en la madrugada del día que se fueron, y me dijo, Miki está muy raro y no, pues hace unos ruidos muy raros y parece que no está respirando. Y le dije, pues llévatelo al doctor del pueblo. Estaban en un pueblo ahí en la sierra, imagínense, pues no había prácticamente nada. Y mientras yo me vestía, me volvió a hablar y cuando me habló, escuché al doctor del pueblo donde está muerto. Parece que broncoaspiró y le vino un paro cardíaco. Bueno, pues ahí empezó todo, ¿verdad? Ahí empezó todo, pero yendo por él, yo no tenía que esperar a que vinieran por mí, que alguien me llevara. Desperté a mi hija de una manera horrible, así es que no se sientan mal cuando uno actúa y hace cosas espantosas cuando está uno en la plena locura, porque mi hija, yo abrí la puerta de su cuarto aventándola así, tu hermano se murió, así le di la noticia, acompáñame. La pobre niña estaba dormida, imagínense nada más. Mi esposo, ¿qué pasa? Pues le dije y él estaba ya muy, muy, muy mal. Yo no me podía ir hasta que viniera alguien a quedarse con él porque no lo podía dejar solo. Total que me fui y como todos estoy segura, la persona que me llevó le dije, Alejandro, esto es una pesadilla, ¿verdad? Estoy soñando. Y me acuerdo muy bien, me dijo, no señora, no. Y bueno, pues íbamos en el camino, me habla mi mamá y me dice, y ahí empezó mi recuperación. Créanme que ahí empezó mi recuperación. A veces los golpes son muy duros y las situaciones que nos dicen o las cosas que nos golpean muy fuertes son muy duras, pero después las analizas y dices, a pesar de que me enojé y me lastimó o lo que haya sido, me hizo darme cuenta por dónde me tengo que ir o por dónde no me tengo que ir. Y me dijo mi mamá, mijita, tú eres muy fuerte, tú puedes con esto. Bueno, me di una enojada que para qué les digo. Me duró el enojo con mi mamá meses. Todo el enojo que traía por la muerte de mi hijo lo descargué en ella. Que también eso no sucede mucho y bueno, sí le pedí después perdón y le dije muchas cosas, ¿verdad? Pero sí, todo mi enojo lo descargué en ella, porque yo creo que fue por esa razón. Y en ese momento, eso me ayudó muchísimo, porque en ese momento me di cuenta que así como toda mi vida me había puesto me había cargado ese duro peso de ser la fuerte de mi familia, porque así me ven todos, y así era la verdad, que dije en ese momento, no, yo con esto no puedo. Y si me quiero hacer la fuerte, me voy a morir. Entonces, en ese momento, por primera vez en muchísimos años, que me tomé yo esa postura de la fuerte de mi familia, dije, con esto no puedo y no soy fuerte. Y ahí, en el reconocer inmediatamente que yo no iba a poder con esto, que para mí era muy difícil, para otras personas probablemente sería mucho más sencillo, pero para mí era extraordinariamente difícil reconocerme vulnerable y débil. Ahí fue donde empezó mi recuperación. Y fíjense, no hay que tenerle miedo a ser vulnerable.
porque con el paso de los años he aprendido que en tu vulnerabilidad está realmente tu fortaleza, porque es lo que te permite descubrirte que necesitas al otro para poder salir adelante. Y que eso es lo que más humano te hace. Por lo tanto, te hace que florezcan y salgan todas esas cualidades que como persona tienes, porque es lo que te hace más humano. Pero bueno, yo en ese momento no lo entendía de esa manera, simplemente dije, no, yo no soy fuerte y con esto no puedo. Me voy a morir si alguien no me ayuda. Y lo que hice fue decirle al primero que tenía ahí, no, le dije, tú me metiste en esto, tú me sacas. Ahí estoy en tus manos y a ver cómo le haces. Me fui por mi hijo y duramos 2 horas más o menos para llegar al pueblo. Cuando llegué ya lo tenían en una, pues como una combi, una camioneta, para traérselo a Chihuahua, y yo dije, yo me quiero regresar con él. El señor que la traía me dijo que no podía, y como soy de buen carácter y estaba medio loca en ese momento, peor, pues no hubo manera de que no me permitieran subirme ahí. El señor, me acuerdo muy bien, que se quitó su chamarra porque hacía un frío tremendo y me dijo, no es para que se la ponga, señora, me dijo, es para que se siente en ella, porque no había donde sentarse, me tenía que sentar en el piso, era pues para transportar cadáveres nada más. Mi hermano venía conmigo y me vine todo el camino abrazando y besando a mi hijo y diciéndole cuánto lo quería, que no tuviera miedo, que él iba a estar bien. No recuerdo si yo le dije que yo iba a estar bien, probablemente no se lo dije porque yo nunca digo cosas que no estoy muy segura que pueda cumplir. No me acuerdo si se lo dije, pero sí me acuerdo que le dije muchas veces cuánto lo amaba y que no tuviera miedo y que él iba a estar muy, muy, muy bien, y lo besé y lo abracé y bueno, fueron las 2 horas más hermosas de mi vida. Yo sé que él todavía me escuchaba. Estoy segura de eso. Fue un gran regalo. Por eso el tener esa posibilidad de despedirnos de alguna manera de nuestros seres queridos es una bendición, es un regalo enorme. No hay que tenerle miedo, y muchas veces cuando esa parte puede ser un poco traumática, porque quien no lo ha vivido fuera de este grupo probablemente dirá, qué tétrico escuchar eso, ¿no? Qué terrible, o sea, ¿cómo puedes disfrutar ir con el cuerpo de tu hijo muerto 2 horas hablándole a un cadáver? Pero para mí fue una bendición. Mi hijo estaba calientito, estaba guapísimo, precioso, yo nunca lo había visto tan bello, y yo no quería que esas 2 horas se acabaran. Entonces, bueno, ese es un regalo, ese es uno de los grandes regalos que yo recibí, y que siento que es otra palomita para decir, es ir en el camino correcto de la recuperación. Cuando no tenemos ese regalo o esa posibilidad de poder despedirnos de nuestros seres queridos, hay que hacer. Por eso los rituales son tan importantes. Y por eso yo defiendo muchísimo los rituales. Los rituales son importantísimos. Ahora en la pandemia, que no hemos tenido muchos la oportunidad de despedir a nuestros seres queridos, de tomarles la mano, de acompañarlos, de ir al hospital, de verlos morir incluso, que nos los entregan en una caja, no los vemos, hay que hacer rituales. Hay muchas cosas que sí podemos hacer para poder suplir esos momentos tan extraordinarios de despedirnos de nuestros seres queridos. Y yo me despedí de mi hijo, aunque ya estaba muerto, yo me despedí de él, no tengo la menor duda. Él me escuchó y yo lo escuché a él. Bueno, gracias a Dios tengo una familia que me ayudó muchísimo, se encargaron absolutamente de todo. La misa, la verdad es que el funeral me acuerdo muy, muy poco. Yo nada más me acuerdo que cada persona que se me acercaba, yo le decía, tú sí me vas a decir y puedes explicar qué pasó. O sea, veía yo gente a la que respeto por ser inteligente, y le decía, pobrecitas, cómo las pone uno en predicamentos, ¿verdad? Pero yo le decía, es que tú sí me vas a poder explicar qué es esto, qué está pasando. En fin. Y entonces ahí me habla un sacerdote también, eso fue otra cosa que me hizo enojar muchísimo. Todavía no tenía yo a mi hijo, iba apenas por él, y me dijo, no te preguntes por qué, sino para qué.
No, me prendió otro cohete, me enojé muchísimo, dije, o sea, todavía no sé ni qué está sucediendo, todavía no tengo ni a mi hijo, ya me estás diciendo, no te preguntes, pues si no me estoy preguntando nada, no sé ni qué está sucediendo. ¿Cómo me voy a preguntar por qué? No sé qué está pasando. Entonces, ahí me cayó otro 20 fuertísimo y creo que esa es la columna vertebral de mi recuperación porque dije, ni me pregunto por qué, ni me pregunto para qué. Yo tengo que darle un sentido a este sinsentido de la muerte de mi hijo. Tengo que encontrarle un sentido. Y esas palabras de ese sacerdote que me enojaron tanto, también les digo, me destapó algo y en ese momento, porque generalmente nos tardamos mucho en saber, el camino es encontrarle un sentido a la muerte. Pues yo lo supe de inmediato, no lo encontré, no, me tardé muchísimo tiempo en encontrar ese sentido, pero sí me quedó muy claro desde las poquitas horas que murió mi hijo, que yo necesitaba encontrar ese sentido. Entonces, en la misa de mi hijo, yo me levanté y empecé a buscar ese sentido. Mi hijo era un jovencito de 18 años, bueno, le faltaban 2 semanas para cumplir 18 años, que era como un niño pequeño, que era como un niñito, era súper, pues muy buen muchachito, muy buen niño y batallaba un poquito para todo, tenía inatención, bueno, muchas cosas, ¿no? Y yo me acuerdo que un día que acababa de regresar de estudiar fuera y entró a prepa, pues estaba batallando, socialmente estaba batallando un poquito. Y le dije, mijito, pero mira, cuando te conozcan y que te vean que eres tan bueno, que eres tan esto, que eres tan aquello, te van a querer mucho. Y con lágrimas en los ojos me dijo mi criatura, porque tío, era una ternura tremenda ese niño. Mamá, pero es que no está de moda ser bueno. Y esas palabras se me quedaron siempre grabadas. Entonces, en el funeral de mi hijo me levanté y les dije a los muchachos que había cientos y a los papás que había muchísimos, les platiqué un poquito esa anécdota. Entonces les dije, vale la pena ser buenos. Y bueno, el rollo que les habré echado, ¿verdad? Pero ahí yo sentí que empecé a intentar buscarle un sentido a la muerte de mi hijo. Y bueno, pues como les digo, pasó el tiempo, mi esposo se enfermó, obviamente mucho más, dije, se va a morir muy rápido. Él se quiso ir a Estados Unidos a intentar, pues, vivir más tiempo. Lo desahuciaron, buscó otro médico, mis cuñadas, y pues se lo llevaron con otro médico. Yo le dije, yo no me puedo ir contigo. No puedo salir ni de mi casa. Me daban unos ataques de ansiedad terribles si salía de mi casa. Y bueno, pues terminé yendo. Mi hija se dio de baja en la escuela, ya estudia en la Ciudad de México, estuvo aquí en Chihuahua conmigo y con el chiquito, que tenía 12 años en ese entonces. Y bueno, pues vivimos nosotros nuestro duelo solos, los tres, y él solo allá con sus hermanas, cosa que me causó mucho enojo, la verdad, mucho enojo, no en ese momento, sino después de que murió. Total que fui ya después, estuve con él un tiempo, sí, se tuvo que regresar como a los 5 meses, ya totalmente desahuciado, sin nada de calidad de vida, como le dijo el doctor, que el primer doctor le dijo, es que si te hago cualquier cosa, vas a terminar sin calidad de vida, vete a tu casa y ahorita es con donde tienes que estar es con tu familia. Disfruta los últimos 6, no disfruta, no le dijo así, ¿verdad? Dijo, vive los últimos 6 meses que te quedan con tu familia, que ahorita te necesita mucho. Pues él se entercó y se fue con otra persona y dicho y hecho, pues terminó con una calidad de vida, pues no, sin nada. Inhumano como terminó muriendo mi esposo, horrible, espantoso. Y bueno, ese mes que él estuvo aquí, me puse a pintar. Nunca en mi vida había pintado, pero yo tenía la ilusión desde hace muchos años de hacer una capilla, de construir una capillita ahí en el rancho que tenemos. Y nunca habíamos podido. Y empecé a pintar íconos de bizantinos, que son muy sencillos de pintar. Y dije, van a ser para mi capilla. Un día voy a hacer esa capilla. Y me puse a pintar.
y pinté, y pinté, y pinté cuadros grandes, no crean que chiquitos, pinté cuadros grandes. Y bueno, al mes que estuvo aquí murió mi esposo, o sea, mi hijo murió el 20 de marzo, mi esposo murió el 7 de octubre de ese mismo año, del 2016. Y cuando muere mi esposo dije, bueno, como quiera estaba un poquito distraída cuidándolo a él, pero ahora sí me voy a volver loca, porque ya no tengo nada a dónde voltear, o sea, ya no sirvo para nada, ya qué hago, ya no soy esposa, ya no soy mamá de este niño que era el que más me ocupaba todo mi tiempo, porque me costaba trabajo, Miki, me costaba mucho trabajo. Dije, me voy a volver loca. Y ahí va otra. De repente algo me dijo en mi cabeza, ¿sabes qué? No eres ni la única que sufre en este mundo, ni la que más sufre en este mundo. Deja de mirarte a ti misma, salte de ti y voltea a ver al otro. Y dije, bueno, eso voy a hacer. No sé cómo, pero eso voy a hacer. Y a las 2 semanas me llegaron a invitar que venía a la Fundación Acompaña aquí a Chihuahua. Y fui, es cuando les digo, eso fue en octubre. En noviembre conocí al doctor Montoya, conocí la fundación. Nos preguntaron que quiénes nos queríamos ir a capacitar. Me capacité en diciembre del 2016. Todavía era el 2000 fatídico 16. Y en enero abrimos la fundación aquí en Chihuahua. En menos de un año ya teníamos 8 grupos de ayuda mutua, en un año. Ya teníamos 8 grupos de ayuda. Y bueno, esa fue otra gran parte de mi recuperación. Por supuesto, los grupos de ayuda. Bueno, primero lo de la pintura es un vaciarte de todo. Emocional, es un vacío, te vacías de la angustia, te vacías mucho de dolor. Escribí mucho en este tiempo también, escribí un diario de duelo, también eso me ayudó muchísimo. Y me ha ayudado mucho últimamente porque verdaderamente de lo que te sirve mucho el diario de duelo es ver cómo te vas recuperando, porque cuando yo leí hace poco todo lo que escribí al principio y lo que escribí al último de ese diario, que nomás lo escribí un año, uy, qué bárbara, al principio eran rayones, enojos, gritos, desesperación, llanto, y al final era la última página que escribí era mucha, mucha paz. Bueno, pues por supuesto, los grupos de ayuda mutua son, para mí, en mi experiencia DC profesional y mi experiencia personal, mi experiencia de vida, es el mejor recurso que tenemos para poder transitar en un duelo lo mejor posible. Y el segundo recurso que tenemos para poder hacerlo mejor es coordinar uno. Porque no hay nada que te llene más el corazón y el alma que estar ayudando o acompañando a alguien que sabes que está sufriendo lo mismo que tú has sufrido. Y el poder calmar un poquito ese dolor o esa confusión o esa angustia o eso que traigamos, lo que sea, es, híjole, aparte de sanador, es lo que en mi caso al menos nutre mi vida todos los días, todos los días, todos los días. Entonces, bueno, los grupos son una cosa extraordinaria y el poder hacer algo por alguien también es así como que algo maravilloso, ¿no? Maravilloso. Ese es clave en la recuperación, clave definitivamente. El saber de duelo, que fue lo que hice también al irme a capacitar, por supuesto que esa es otra de las grandes, grandes estrategias. El escribir, que lo hago muchísimo y lo sigo haciendo. Miren, el domingo fue aniversario de Miki. Y para que a lo mejor entendamos un poquito más, ¿dónde está? Lo que ayuda tanto la escritura como el ayudar y que me entiendan un poquito más, porque me siento así, fíjense, se las voy a leer. Dice, carta a mi hijo a 6 años de su partida. 6 años cumplió este 20 de marzo. Mi niño adorado, ya 6 años sin abrazarte y sin ver tus ojos siempre llenos de ternura, sin darte un beso y escuchar tu dulce voz. 6 largos años, pero al mismo tiempo tan cortos.
Otra vez vuelvo a sentir ese dolor agudo en el pecho y pierdo el aliento. El corazón se acelera y las lágrimas comienzan a salir. Y yo le permito a mi cuerpo y a mi alma sentir ese dolor. ¿Qué pasará? Te hablo y sé que tú me escuchas. Sé que estás conmigo en cada momento y en cada instante de mi vida. Te tengo atrapado aquí en mi corazón. Hace unos días una persona me dijo que algo dentro de mí se debió haber muerto. Me quedé pensando unos segundos y dije no. Mi vida sí se destruyó por completo y me sentía muerta por dentro, pero le di un nuevo significado a la vida y a la muerte. Resignifiqué cada parte de mi vida, a mi propia existencia. Y hoy me siento más viva que nunca y esto es por ti. Hoy leyendo algo sobre el purgatorio decía que debemos orar por quienes han muerto y yo descubrí algo nuevo. Y créanme que descubrí algo nuevo hace 2 días, 3 días. Toda mi vida es una oración para ti. Todo lo que hago y quien soy el día de hoy es por ti. Cada persona a la que acompaño, todo mi trabajo que hago en la Fundación Acompaña es una oración por ti, a Dios y a la Virgen. No puedo más que agradecerte, hijo mío, por todo lo que me has dado. No cabe duda que el ciclo de la vida es así. Tú naciste de mí y yo renací por ti. Te amo, mi Miki adorado, te amo más que nunca. Te extraño y te extrañaré siempre. No tengo prisa en encontrarme contigo nuevamente, porque sé que estás conmigo. Me quedo tranquila, con cierta paz al escribirte esta carta, esta oración por ti y para ti. Besos hasta el cielo, mi niño. Besos, mamá. Eso para mí es el estar aquí con ustedes el día de hoy. Es una oración a mi hijo. Nunca me ha gustado mucho, y esto es muy personal, eso de honrar. A mí eso no, para mí está perfecto para quien lo use y le guste así, pero acabo de dar en el clavo porque nunca había sabido cómo expresar. Es que sí lo hago por él, pero también lo hago por mí, y es que sí lo hago por él, pero también lo hago por mí, por eso no puedo decir que lo honro, porque también lo estoy haciendo por mí. Por eso no me salía la palabra lo honro. Pero con esto, cuando tú rezas o lo que cada quien crea, ¿verdad? Puede ser una meditación, puede ser una oración a la vida, al ser supremo, a quien quieras, pero cuando tú conviertes tu vida en una oración que es simplemente una plegaria de amor o una carta de amor, pudiéramos decir, también recibes tú de vuelta. Entonces, acabo de descubrir que toda mi vida es una oración para él. Entonces, bueno, pues no sé qué más platicarle porque luego necesito que me orienten un poquito y ya no sé por dónde. He seguido mucho utilizando el arte para poder expresar. Últimamente estoy pintando cosas bien raras, la verdad, cosas así muy extrañas, pero como que estoy un poquito obsesionada con la maternidad. Entonces, todo lo que pinto va encaminado a la maternidad y a la vida y a la maternidad y a la vida. Y tengo un árbol de la vida que yo hice de mi vida y me ayuda muchísimo, ahí descargo mucho y ahí como que es ¿cómo se le llama? Cuando, válgame, se me fue la palabra, pero bueno, descargo mucho ahí. Catarsis. Ándale, esa era la palabra. Esa era la palabra exacta, Verónica, esa era. Catarsis, ahí sí es mi catarsis y sigo haciéndola. Y yo también quiero compartirles algo porque lo escucho mucho y lo escucho también en gente muy preparada que respeto muchísimo y que ha vivido lo mismo que nosotros, que han perdido un ser querido, que han perdido un hijo o cualquier ser querido, porque también eso ha aprendido a respetar muchísimo los duelos de cada quien. No hay duelos de segunda categoría, no hay duelos de primera y segunda categoría, no existe eso. Es mi dolor con mi pérdida. No importa si es mi hijo, si es mi abuelo, si es mi amigo, si es mi mamá, si es mi papá, si es mi pareja, es mi dolor. Y eso que nadie se los vaya a quitar nunca. Es mi dolor
y nadie me debe decir cuánto me duele a mí, ni más ni menos que a una mamá o que a un hermano o que a un amigo. Eso es otra cosa, pero ya me perdí porque algo les iba a decir. Ya me acordé. Que hay gente, la mayoría de la gente dice que hay que aprender a vivir con el dolor y que aprendemos a vivir con el dolor. Y yo no estoy tan de acuerdo con eso. Y acuérdense que aquí cada quien, como lo pueda y lo quiera vivir, y es correcto. A mí no me acomoda mucho esa frase, porque realmente duele, claro que sí, pero yo no vivo con un dolor constante. Definitivamente yo no vivo con un dolor constante. Duele como ahora, en su aniversario, me pegó durísimo, me pegó durísimo. ¿Por qué? Porque ahorita estoy sola, porque vivo completamente sola, mi hija está en México viviendo, mi hijo está estudiando fuera, entonces me pegó poquito más, pues porque estoy completamente sola, ¿no? Y aunque estoy ocupada todo el día, pues sí hace falta mínimo tener a alguien aquí con quien decir, oye, ahorita estoy triste. En fin, pero yo no creo que tengamos que vivir con ese dolor siempre. Sí se siente el dolor de repente, claro. Es como las reumas a lo mejor, no sé, no tengo, pero dicen que duelen mucho en el invierno. O algunas cicatrices que se resecan y duelen cuando están resecas y nada más tomando agua y poniéndoles cremita o alguna cosa se le quite ese dolor. Más o menos siento que pudiera ser así. Yo no vivo con un dolor constante. Yo no he aprendido a vivir con un dolor. Yo he aprendido a acomodar ese dolor y a convertirlo en amor. Eso sí he aprendido. Y créanme que sí lo he aprendido. Es una frase a lo mejor que ya se usa mucho, pero que no es una frase inventada o melosa o para maquillar un poco, o para que se oiga bonito. Es una frase real. O sea, realmente sí aprendes. Yo realmente amo más a mi hijo el día de hoy. Y realmente es un amor más puro y realmente es un amor más libre porque yo no voy a recibir nada de él. Absolutamente nada. Ni una mirada siquiera recibo de él. Y sin embargo lo amo entrañablemente. Y el dolor y el amor no me duele. El amor no me duele. El amor me impulsa, me mueve, es mi motor para levantarme todos los días y estar aquí. Y me levanto con una sonrisa todos los días y me levanto con muchas ganas. Que de repente duela, por supuesto. Que lo extrañe todos los días, claro. Así sí me voy a morir, extrañándolo siempre. Pero no con dolor. No con dolor. Al menos yo no. Yo no. Bueno, ahora sí, ya no sé cómo ubicarme un poquito y Beli, bueno, si nos permites, podemos hacer una sesión de preguntas. claro. Y yo sí tengo esa duda, con todo respeto. ¿Cómo vives? Nos hablaste del duelo de tu hijo, pero ¿cómo vives el duelo de tu esposo? A ver, ese es un tema complicado para mí. Es bastante complicado. Cuando tienes un dolor tan fuerte y estás tan aturdido por el dolor tan terrible que sí, uno sí tiene que poner sus duelos como en un orden, ¿no? Y tienes que empezar a trabajar no por lo que más te duele, sino por lo que más desbarata tu vida. ¿Sí? O sea, de mi realidad, de mi sentido de vida, de mi personalidad, cuál de mis duelos, que seguramente muchos de los que estamos aquí tenemos duelos múltiples, cuál de mis duelos desbarata más esas tres grandes esferas, mi personalidad, mi realidad y mi sentido. Por eso, el que más nos mueva, el que más nos haya movido nuestra vida en esas tres grandes esferas, es por donde tenemos que empezar a trabajar. Entonces,
si yo, mi hijo, que era el que me costaba más trabajo, por lo que era prácticamente mi sentido de vida, mi sentido de vida fue lo que se vio más afectado cuando él murió, porque era precisamente sacarlo adelante a él. Aunque el doctor Montoya dice que en el duelo el autoestima queda intacta, yo no estoy tan segura, porque yo, mi sentido era sacar a este niño adelante y no pude. Y dije, no pude ni siquiera mantenerlo vivo, pues no sirvo como mamá. Mi esposo se estaba muriendo, pues a lo mejor tampoco sirvo como esposa. Entonces mi autoestima se vio hecha garras, o sea, parte de mi personalidad se movió, por supuesto, también muchísimo. Aparte que, como yo les decía, yo era la fuerte, la que todo resolvía, la que a mí nada me tumba, a mí yo puedo con todo, y esa parte también se murió, se acabó completamente, ¿no? La reconstruí, pero en ese momento se acabó. Entonces, mi personalidad y mi sentido de vida se vieron trastocados terriblemente. Y mi realidad un poco, fíjate, no tanto mi realidad. Entonces yo me dediqué primero que nada a trabajar el duelo de mi hijo. Cuando empecé más o menos como al año y medio a despertar un poquito de ese aturdimiento, empecé a trabajar el duelo de mi esposo y descubrí que estaba muy enojada con él. Mucho, muy enojada con él. Poco a poco, ese enojo ha ido bajando, todavía no está completamente curado, pero sin embargo es una parte que no he querido yo trabajar, mover mucho porque no me afecta mi vida, pues. No me afecta mi día a día, estoy tranquila. Ustedes saben que el sufrimiento tiene más que ver con el apego más que con el amor. Entonces, ese desapego a mi esposo ya tenía mucho tiempo por su enfermedad. O sea, mi apego con él era cuidarlo más que él como mi esposo o mi compañero. Entonces, eso se fue despegando por ese duelo anticipatorio que se va viviendo, ¿no? Con tantos años de enfermedad. Y esos 6 meses de que murió mi hijo y que estuvo él tan grave, pues fue todavía más fuerte ese desapego, porque aparte ni estuvimos juntos muchos meses. Y yo sabía que se iba a morir. Yo lo tenía clarísimo, que se iba a morir pronto. Entonces, trabajar ese desapego durante tanto tiempo me ayudó mucho a esa parte. Fíjate qué tan fuerte es la muerte de Miki para mi familia, para mis hijos y para mí. Que mi hijo chiquito tenía 12 años cuando murió su hermano y tenía 13 años, porque Miki murió en marzo, Raúl cumplió 13 años en julio y mi esposo murió en octubre, tenía 13 años. Y él me dijo meses después, para mí, y me dijo meses después y muchos años, varios años, 2 o 3 años después me dijo, para mí, la muerte de mi papá fue muy dura, pero como la de mi hermano, nada. Te vas preparando con una enfermedad, esa es la diferencia, te vas preparando, ya llevas un duelo anticipado, ya llevas un camino andado, ¿no? Ya estás preparado y sabes qué va a suceder tarde o temprano. Sí me falta trabajar mucho ese duelo, necesito resolver algunas cosas con él. Por lo pronto sigo enojada, lo tengo en el banquillo de los acusados, le volteo la cara un poquito, pero ir a grupo me ayuda, ya no tanto, porque cuando iba con Berta a Hoja, fíjense qué chistoso, como yo empecé coordinando grupos, como que yo no trabajé tanto mi duelo personal por coordinar grupos, aunque sí podía descargar porque eran grupos de puras mamás. Cuando empieza la pandemia y hay grupos de duelo mixto, y yo quise aprender cómo los llevaba el doctor Montoya, y empecé a entrar a esos grupos, me quedé como doliente en uno de esos grupos, donde estaba Berta. Y Berta, que es extraordinariamente buena para los grupos, me raspó y ya me hizo que sacar algunas cosas, pero ahí va. Ese duelo está
Va bien, pero más lento. Pero no me afecta mi vida diaria, pues. Oye, Belia, y eso es precisamente, qué bueno que lo comentas, ¿no? Ahí va lento, tengo algunas cosas que resolver, pero no me afecta mi vida diaria, ¿no? Porque luego hay muchos tanatólogos, terapeutas, ¿ve? Que dicen, no, lo tienes que trabajar y ya, porque fíjate que a mí me pasó algo, digamos, un poco similar, porque mi historia es de que mi hermana participa en el secuestro de mi hija y las dos son asesinadas. Entonces yo trabajo el duelo de mi hija, así como lo estás diciendo, ¿no? Y de mi hermana, para nada. Como tú comentas también, no había un gran apego, no había un vínculo muy fuerte, eh, no había una gran amistad tampoco, siempre estábamos en desacuerdo. Pero yo recuerdo mucho que en los primeros meses, cuando yo entro a estudiar tanatología, uno de los tanatólogos me regañó delante de todos, ¿no? Porque me decía que yo estaba trabajando nada más el duelo de mi hija y que tenía que trabajar el duelo de mi hermana porque eso sí iba a ser algo crónico y a la larga, pues, me iba a volver loca, ¿no? Casi me dijo. Y consulté con otra persona y me dijo algo, un duelo grande tapa un duelo menor o un duelo más pequeño. Y me dijo, me preguntó que cómo me sentía yo con respecto a eso. Le digo, pues es que, o sea, la verdad, me vale, ¿no? Así, en síntesis, me vale porque yo estoy muy preocupada por lo de mi hija, pero realmente la pérdida de mi hermana, no me afecta. Y ahorita que lo comentas, qué bueno que lo comentas, ¿no? Porque muchas veces ha tocado el caso de que hay mamás con pérdida también del papá, eh, en situaciones diferentes, muertes imprevistas las dos, quizás con una semana, 15 días, un mes de diferencia. Y están muy preocupadas porque están atendiendo la parte del hijo y no el del padre, ¿no? Pero finalmente les digo yo, como lo vaya sintiendo tu corazón. Yo siempre, es algo que a mí me gusta decirles como tu corazón te lo vaya diciendo. A mí eso me lo dijo un padre cuando yo tenía una duda de que si sacaba a luz el secuestro de mi hija y me amenazaron que si lo sacaba a luz iba a quedar sobre mi conciencia si a ella le pasaba algo, si ella moría. Y me acuerdo que esa noche el padre me dijo, Nora, haz lo que tu corazón decida porque Dios te habla desde tu corazón. Y y fíjate, ahorita, qué bueno que lo sacaste, qué bueno que lo tomaste, ¿no? De que, bueno, ese duelo no me está afectando, trabajo el que me afecta, trabajo el que quiero trabajar, y el otro, pues, aunque alguien muy especializado te diga que también lo debes de trabajar, yo creo que finalmente es seguir lo que tu corazón te está pidiendo, ¿no? Definitivo, definitivo, porque también alguien muy especializado te dice, deshazte las cosas de tu hijo ya, porque te hace daño. Y bueno, ¿y quién te dice que me hace daño? ¿Qué te dice tu corazón? Siempre hay que seguir al corazón. Es el único que no te va a fallar, es el único que no se va a equivocar, por supuesto. Y hay que trabajar los duelos múltiples, hay que trabajarlos por carpetas. Sí. Para eso es una maravilla la escritura, ¿no? Ahí es donde tú te vas a dar cuenta, si no lo tienes muy claro conscientemente, trabajándolo por carpetas, escribiendo en una carpetita cada duelo, ahí te vas a dar tu cuenta cuál es el que más te está llamando, ¿no? En el que más escribes, en el que más hay emociones, en el que más hay dolor, en el que más hay apego, en el que más... Y haciendo esa escalita que ustedes deben de tener, la escala de las 3 esferas, también eso es bien, bien importante y hacerlo por duelo, por cada duelo diferente. Y esa es de las escalas que estamos aplicando, con todas las escalas del doctor Montoya. Y bueno, vamos a aprovechar a Beli. Si alguien tiene alguna pregunta, una duda, una inquietud, por favor, adelante, Carmelita. No sé si tengas también alguna duda, comentario. No, la verdad, pues nos dejas todo muy claro, Belia. También yo siempre he tenido la oportunidad hemos coincidido en grupos y de verdad que nada más que mi admiración, mi respeto, porque siempre aprende uno algo de ti. No, De verdad, muchas eres gracias. una mujer que tiene mucho para dar a los demás
y que aprendemos de ti también. Muchísimas gracias, Belia, por compartirnos, ahora sí que desde el corazón. A ustedes por darme el espacio para poder venir a platicarles. Gracias. Vero Bueno. tiene levantada la manita. Así es, adelante, Vero. Sí, gracias. Bueno, pues a mí sí me tranquiliza bastante escuchar esta charla porque yo tuve duelo múltiple. Murieron de coronavirus mi mamá y mi hermano. Pese a que el apego era mayor con mi mamá, obviamente, la verdad es que el duelo que más trabajo me está costando, y creo que a la mayoría de nosotros éramos 5 hermanos, ahora somos 4, pues es la muerte de mi hermano Adrián. Murió a los 43 años, a la siguiente semana de mi mamá. Pero es la muerte que nos está costando muchísimo, muchísimo trabajo. De manera personal, no hay día que no lo llore, no hay día que no lo piense, no hay día que no lo sufra. En cuanto a mi mamá, pues tal vez por su edad, pero como que te vas preparando a que eso en algún momento va a suceder. Pero lo que sí nos sorprendió pues fue la muerte de mi hermano. Sobre todo él tan fuerte, tan decidido, siempre protector y siempre al pendiente de nosotros. Es una situación que todos los días digo, no lo puedo creer. Me está costando mucho trabajo. Estoy en mi grupo, escucho las charlas, leo libros, pero pues pensar o decir es diferente al sentir. Entonces yo espero que pronto logre pues encontrar el propósito, porque con mi mamá me siento muy en paz, pero la situación de mi hermano sí me es más difícil. Esto me tranquiliza porque pues sí me desconcierta, ¿no? Que el hecho de que sienta más a mi hermano incluso no vivía en México, tardábamos mucho en verlo, 2 años, 3 años, porque él vivía en el extranjero. Sin embargo, es la muerte que más he padecido. Y bueno, pues escucharme, pues me tranquiliza, ¿no? Porque definitivamente, pues sí, cada duelo es diferente. Y por carpetas, voy a un día uno, otro día otro, para a ver cómo le hago. Ya tiene 1 año de esto, ya cumplieron su aniversario. Gracias. Pues muchas gracias, Vero, por compartir esto. Y sí, bueno, no sabemos nunca a veces por qué nos sentimos de tal o cual manera, ¿no? Y de verdad que la escritura es una gran herramienta. Probablemente te sirva más escribirle cartas. Digo, escribir por carpeta los duelos es maravilloso para ver por dónde tienes que empezar a trabajar, pero escribir cartas a tu hermano creo que sería muy bueno para ti, en especial, porque probablemente, y busca por ahí, dentro de ti, probablemente se quedaron algunas cositas pendientes. Y por eso es estarle dando vuelta. ¿Por qué me está doliendo más esto? ¿Por qué me está, ni siquiera lo veía, si tenía 3 años de no verlo? Se quedaron cosas, a lo mejor se quedaron asuntos pendientes por ahí. Buscar a lo mejor algunos perdones que no se dieron, algunos enojos que no se resolvieron, o a lo mejor pensar algunos agradecimientos que no alcanzaste a dar, o a lo mejor algunos sueños que no pudieron cumplir, cosas que no hicieron juntos que a lo mejor tenían pensados. Ese tipo de cosas como que nos anclan mucho en el dolor, en el sufrimiento. Y el trabajar eso y escribirlo es muy sanador. ¿Qué crees que el día que yo salí de esa casa, porque nos reunimos en Navidad, estábamos juntos, enfermamos, yo salí de esa casa y no me despedí de él, no me quise despedir de él y ya no lo volví a ver vivo, ahora que lo pienso. No me quise despedir de él. Hay asuntitos pendientes ahí. Les digo que yo los rituales los adoro, me encantan. Yo no sé si ustedes hacen rituales de este tipo de cosas aquí en el grupo, lo pueden hacer en grupo, lo pueden hacer en casa, pero a mí me encanta hacerlo en grupo.
yo les pido que escriban esos asuntos pendientes, ¿no? En una hoja, cada uno. En una hojita, todos los perdones que no se dieron. En otra hoja, todos los enojos que no se resolvieron. En otra hoja, todos los agradecimientos que no se dieron. Y en otra, todos los sueños que no se cumplieron. Y escribir, lo pueden escribir desde un día antes, venir aquí al grupo, seguir escribiendo, terminar de afinar todo lo que tengan que escribirle. Y después tomamos todas esas cosas de las que nos queremos deshacer, esos enojos, esos perdones que no se dieron, de ambos lados, no necesariamente cosas que a mí me faltaron, sino que también a él le faltaron decirme a mí, o pedirme perdón a mí, o agradecerme a mí, ¿no? Entonces, por los dos lados. Y tomamos todo eso que me causa daño, que me quiero deshacer, que ya no lo quiero tener en mi vida, y lo quemo. Lo quemamos, esas hojitas. Cuando lo hago presencial es poquito más fácil, porque como cuando vamos metiéndolo todo en un mismo trastecito para quemarlo, decimos una palabra. Generalmente me toca oír perdóname, 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 porque eso es generalmente lo que nos deshacemos, ¿no? Esas cosas que no pudimos perdonar, lo que sea. Cuando lo hacemos en virtual, pues también alguien puede, como lo van quemando, nomás uno por uno, también en orden, también diciendo una sola palabrita, que eso ayuda mucho, así como que encierre todo. Y luego ponemos esas cenizas en una plantita. Cuando lo hago presencial, lo ponemos en un árbol porque es más bonito, pero cada quien en su casa puede tener una plantita como símbolo de todas esas cosas que me hacen tanto daño, de las que me quiero deshacer, puede ser como abono para una planta donde nazcan cosas bellas, ¿no? Cosas hermosas. Y ya si quieren, después de terminarlo, ya si quieren pueden compartir algo de cómo se sintieron, de lo que escribieron, etcétera, etcétera. Pero es muy bonito ese ritual y obviamente es mucho, mucho, muy bonito hacerlo aquí. También se puede hacer en familia. También se puede hacer en familia. Igualito, idéntico, y es precioso. Muy sanador. Y lo pueden hacer varias veces porque los asuntos pendientes no quedan listos con una vez a veces. A veces necesitamos 2, a veces necesitamos 3, 4, 5, no sé. Gracias. Muchas gracias, Beli. Mari también tiene abierta, levantada la mano, adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches, María. Yo soy hermana de Vero. Como ya les mencionó Vero, perdimos a mi mamá y 6 días después a mi hermano. Yo, al contrario de Vero, yo soy médico. Entonces, pues obviamente yo sentía la obligación, la necesidad de estar obviamente al pendiente de ellos. Obviamente pues me encargué de todo eso. Ustedes saben que por lo del COVID, pues son zonas aisladas, no pueden entrar visitas. Sin embargo, pues yo pedí los permisos correspondientes, pedí favores, etcétera. Entonces, yo entré a ver a mi mamá, pude entrar a ver a mi mamá, pero yo a mi mamá ya no la alcancé despierta. Cuando entré a ver a mi mamá, antes de entrar a verla, me dijeron, tu mamá fue intubada en la mañana. Entonces, pues para mí efectivamente fue un golpe muy fuerte porque yo ya sabía lo que se venía. Entonces entro a ver a mi mamá ya estaba intubada, obviamente estaba dormida, semidormida, porque empecé a hablarle y mi mamá se despertó. Entonces empecé a hablar con ella, le dije que si quería la sacaba de ahí, porque mi mamá siempre había dicho que ella no quería pues que le empezaran a meter tubos y cosas, ¿no? Que ella, pues que la dejaran en paz. Pues ya mi mamá nada más movió la cabeza, me dijo que no. Tuve la oportunidad también de
pues de decirle que, pues que lo que uno siempre les dice, que le echara ganas, que todo va a estar bien. Incluso le mentí, le dije que ya todos estábamos en casa, que su hijo estaba bien, que ya estaba en casa, que le estaba esperando, lo cual obviamente pues no era cierto, porque justamente esa mañana antes de entrar a ver a mi mamá me dieron la noticia pues de que también mi hermano estaba intubado. El día que intubaron a mi hermano, intubaron a mi mamá. Y también le dije a mi mamá que pues que a mí me daría mucho gusto que ella se quedara y que se recuperara, pero que si ella se quería ir, que se fuera tranquila, que nosotros estábamos bien, que ella había hecho bien su trabajo, que éramos fuertes, éramos independientes y que podíamos con nosotros, que ya cada quien tenía su familia y que por mi papá no se preocupara y que por su hijo tampoco, su hijo el menor, porque tenemos un hermano que es soltero, que pues es la adoración de mi mamá. Entonces yo le dije que no se preocupara, que nosotros íbamos a estar al pendiente tanto de mi papá como de su hijo el pequeño. Y mi mamá 2 veces, pues con la poca fuerza que le quedaba, me dio su bendición. Entonces, la verdad es que sí es algo muy, muy fuerte, es algo muy duro. Yo, pues todos los días, pues no quería ir a verla, no quería ver a mi mamá en esas condiciones, pero si no era yo, ¿quién más? Me dolía mucho verla así, pero tuve la oportunidad, pues, de cerrar ese ciclo. Tuve la oportunidad que mis hermanos no tuvieron, que fue despedirme, hablar con ella. Lo contrario con mi hermano. Mi hermano no tuve la oportunidad de despedirme porque mi mamá estaba en el IMSS y mi hermano estaba enfrente en salubridad y pues yo no conozco a nadie en salubridad y pues por más que hicimos el intento, no hubo manera de que yo pudiera entrar a verlo. Sin embargo, como pues yo todos los días me levantaba, les dejaba de comer pues a mi hija y a mi esposo y me iba a recibir los informes de mi hermano. Saliendo de los informes de mi hermano, me cruzaba la calle y me iba a ver a mi mamá. Esos eran mis días. Entonces, mi hermano cumplió 43 años en el hospital. Entonces, yo le escribía cartas. Inclusive ese día que cumplió años, él todavía estaba en urgencias. Y tenemos un chat de la familia y mi hermana Vero le escribió unas palabras muy bonitas y yo esas palabras se las transcribí en el papel y le dije al urgenciólogo que me dio los informes, hoy es su cumpleaños, por favor entrégale esta carta. Sí, me dijo, yo se la entrego. Yo espero que así haya sido y que mi hermano sí la haya leído o que alguien se la haya leído. Y todos los días yo le llevaba una carta, yo le escribía, porque de hecho había una cajita en donde decía que le escribieras algo a tu familiar. Obviamente, pues bueno, mi cuñada me decía, dile que esto, dile que aquello, dile que el dinero, dile que no sé qué, dile que, porque pues no sabíamos en qué iba a terminar la situación. Sin embargo, yo nunca le escribía nada de lo que ella me decía. Yo siempre le escribía cosas bonitas a mi hermano. Le decía que lo queríamos, que lo estábamos esperando, pues que le echara muchas ganas, que tenía muchas cosas por qué vivir. Y ahorita que escucho tu plática, o sea, yo siento que también esa fue una forma, una oportunidad de estar con mi hermano y de cierta manera despedirme de él, oportunidad que obviamente mis hermanas y mi papá no tuvieron. Entonces, yo en ese momento yo renegaba mucho, yo decía, es que ¿por qué yo? Es que porque yo tengo que venir y por qué yo tengo, porque me dolía bastante, ¿no? O sea, tener esa responsabilidad y esa carga. Sin embargo, ahora, pues con el grupo, con las sesiones, con el trabajo que estamos realizando, me doy cuenta que fue un privilegio el poder despedirme de ambos, porque sí tuve esa oportunidad, a pesar de que no lo vi físicamente,
sí tuve la oportunidad de expresar mi sentir mediante esas cartas y mediante pues esas visitas que yo les hacía. Efectivamente, debemos, o en este caso yo me estoy preparando para vivir mi vida sin su presencia física, lo cual es muy difícil porque el amor nunca termina, el amor nunca muere. Pero el hecho de saber que no les voy a volver a ver físicamente duele y duele bastante. Sobre todo mi hermano Adrián, 43 años, con toda una vida por delante. Me duele esas expectativas que yo tenía de él, esos sueños que yo tenía que él iba a realizar, que íbamos a realizar. Me pesa mucho. Dicen que el duelo tiene mucho que ver con el apego y como dice mi hermana Vero, casi ni lo veíamos. Sin embargo, siempre hemos sido una familia muégano. Siempre hemos estado alejados los unos de los otros, pero nos amamos y nos amamos mucho. Entonces, efectivamente, no es que se viva con dolor, pero el hecho de saber que no los vas a volver a ver físicamente, efectivamente duele y duele bastante. Sobre todo mi hermano dejó unos hijos, unos niños pequeños que toda la vida van a necesitar a su padre. Y tú no te puedes, yo no me puedo explicar el por qué. O sea, como tú dices, el para qué, no lo sé, yo todavía no sé la razón por la cual él tuvo que partir y yo no, porque pudo haber sido cualquiera. Sin embargo, el que se fue él y fue mi mamá. Entonces, es muy difícil, es muy, muy difícil. Yo sé que todos los que estamos aquí, pues hemos pasado por algo similar, hemos perdido a gente muy valiosa, a gente que amamos, y definitivamente solos no podemos. Nos necesitamos los unos de los otros. Para mí sí es bastante, bastante difícil toda esta carga emocional. Sí escribo, sí escribo, leo, sí leo mucho, pero yo nunca voy a entender por qué yo tuve que vivir y él tuvo que morir. Pero pues al final la muerte simplemente es la muerte. Y hay que aprender a vivir sin su presencia física, porque el amor es infinito. Y ellos, o sea, no es que tú digas, es que los voy a honrar viviendo. Pues no, en realidad no es así. Viviendo, o sea, al final yo digo, muchas veces lo he pensado y yo creo que mi hermana Vero también y mis demás hermanos, o sea, de verdad que no piensas en que, o yo no pienso en que tengo una hija, en que tengo un esposo, en que tengo un hermano. O sea, de verdad que hay veces que quisieras mejor no vivir para no sentir, pero como dicen, prefiero 1000 veces sentir esto por alguien que yo amé y alguien que yo conocí y con el cual conviví casi 39 años de mi vida, que no haberlos conocido, porque el haberlos conocido es un privilegio y gracias a ellos yo soy la persona que soy ahora. Entonces, uno trata de, pues, de darse ánimos por muchos lados, pero es difícil. La verdad es que es muy difícil, es muy difícil seguir. No es imposible, pero pues aquí estamos. A veces entro a los grupos, a veces no entro a los grupos, a veces tengo ánimo, a veces no tengo ánimo, a veces tengo actitud, a veces no, pero el camino así es y hay que andarlo, no hay de otra. Gracias. Gracias, María. Muchas gracias, Mari. No sé si alguien más tenga algún comentario, pregunta. ¿Nadie más?
Buenas noches. Yo puedo hablar un poquito, nada más que tengo apagada mi cámara porque como Nati, que a mi ver, internet está di, muy Nati. mal. Adelante, ¿Sí? Nati. Aquí estoy. Buenas noches. Estoy Buenas noches. escuchando a María y yo me pregunto, ¿qué necesito hacer para perdonarme a mí misma por el hecho de que yo no hice nada por entrar al hospital a ver a mi hija? Mi hija, falleció por COVID igual, el 20 de junio del 2020. Ella estuvo, internada en el Hospital Ignacio Zaragoza. A nosotros, toda la familia, nos dio COVID. Yo estaba aislada cuando ella estaba internada, pero yo no me explico por qué no me salí de mi casa. Y yo en el hospital también conozco mucha gente. Yo no soy médico, pero estuve 11 años con mi esposo en la hemodiálisis. Entonces conocía yo enfermeras, médicos, camilleros. Y me siento muy culpable por el hecho de que no pude pararme para ir al hospital a ver a mi hijo. Y hay veces la culpa es la que no me deja vivir. Todos los días le pido perdón, pero no me puedo perdonar por el hecho de que no la cuidé, de que no la voy a ver, de que no busqué ayuda, de que son muchas cosas que pasan por mi cabeza. Y trato por todos los lados de buscar apoyo, ayuda, pero a mí me es muy complicado. Escuchaba también de los duelos que se hacen chiquitos al dolor más grande, ¿no? Mi esposo tenía 2 años que había fallecido. Mi esposo falleció el 30 de mayo de 2018 y mi hija el 30 de junio del 2020. Entonces, pues yo, lo de mi esposo estuvo enfermo muchos años igual y a lo mejor fue muy diferente la pérdida de él a la pérdida de mi hija, que no me lo esperaba. Y hay veces no sé qué hacer para perdonarme a mí misma. Hay veces no encuentro nada, no sé de dónde agarrarme pues para que me perdone. Muchas gracias por escucharme. Uy, Nati, fíjate, yo he aprendido una cosa. Primero, no hay un solo duelo en donde no exista la culpa, ¿eh? Yo hasta el día de hoy, pues, no me he encontrado con un duelo en donde no haya algo de culpa. Siempre existe esa culpa. Y siempre es una culpa, pues, que no es, o sea, como que no tiene mucho sustento, ¿no? Nos culpamos incluso si aunque le dije 100 veces que lo amaba todos los días, pues en lugar de haberle hecho 100, debía haberle hecho 1000, ¿no? Hasta por eso nos sentimos culpables. Pero ¿sabes qué? Creo que no podemos juzgar nuestros actos del pasado con lo que sabemos el día de hoy. ¿Cuánta desinformación había sobre el COVID? No sabíamos nada. De todas maneras, no te hubieran dejado entrar, no la hubieras podido ver, o sea, estaba todo tan cerrado, ¿no? Sí, no hay que juzgar nuestros actos del pasado con lo que sabemos el día de hoy, porque no es justo para nosotros. Seguramente que todos hubiéramos actuado de manera diferente si hubiéramos tenido aquí nuestra bolita mágica y haber sabido lo que iba a pasar.
que hubiera sabido yo que si mi hijo le iba a dar, le iba a broncoaspirar, pues lo hubiera ido a llevar al hospital en lugar de haberlo dejado ir, ¿no? Ahí en el hospital le hubieran brindado atención inmediata. El COVID desgraciadamente trae mucho esa culpa, precisamente porque no tenemos esa oportunidad de estar con nuestros seres queridos. Pero no es culpa nuestra lo que pasó. Ni es culpa nuestra que no podamos acercarnos, ni abrazarlos, ni tomarlos de la mano, ni que nos hayan prohibido estar cerca de ellos. Hay que trabajar mucho ese perdón para ti, por supuesto, y parte de eso son los asuntos pendientes que acabo de decir ahorita. Eso ayuda mucho. Esos asuntos pendientes para el enojo y la culpa son buenísimos. Para trabajar enojo y culpa. Que al final de la mano van ahí un poquito, van de la mano, al final de cuentas van de la mano. Bueno, pues, como dice Belia, a veces, y dice José Carlos Bermejo, me gusta, ¿no? Si no nada más es hablar del sufrimiento porque te ahogas en el sufrimiento, tienes que trabajar el sufrimiento. Y Nati, has estado trabajando bastante. Yo ahorita que te veo y recuerdo la primera vez que hablaste con nosotros, no sé si la recuerdan en el Congreso, todos la recordamos y ahorita la vemos hablar y vemos cómo puede ya contarnos la historia de manera diferente. Te mandamos un fuerte abrazo. Sí, Nati, te mandamos un fuerte abrazo. A veces lo más difícil es darnos cuenta nosotros el avance que hemos tenido, pero de verdad que nosotros te vemos muy cambiada, Nati. Te mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Nati. Gracias. Bueno, pues no sé si tienen algún comentario ya para concluir. Está Grace con la mano levantada. Adelante, Grace. Procuremos dar una intervención breve y de manera concisa acerca o preguntarle a Beli para que no nos extendamos mucho ya en la sesión y podamos darle oportunidad a los demás que también hagan las preguntas. Muchas gracias. Adelante, Grace. Ok. Buenas noches a todos. Buenas noches, Belia. Escucharte, pues es conmovedor también saber todo lo que ha pasado, hemos pasado en su mayoría, todos los que estamos en el grupo y todo lo que pasaste, ¿verdad? Fíjate que mi papi también muere en el 2020 y llegándose de las fechas conmemorativas, por ejemplo, el día de mañana que es su cumpleaños y para variar también es el cumpleaños mío, pues me sensibilizo, ¿verdad? Al momento de estarte escuchando, pues las manos me sudan. Realmente es algo muy conmovedor. Algo pasa durante el proceso de duelo, que desarrollamos esta parte creativa. Yo he estado preparando cartas de cumpleaños para él y para mí también, ¿no? Porque todo lo que he estado logrando a través de su memoria de él. El 8 de marzo, mi papi siempre solía decirme que yo me fuera a correr. Siempre he sido así como gordita, llenita, y él fue boxeador. Entonces me decía mi papi siempre, vete a correr, hija, para que bajes de peso, vete a correr. Entonces, cada año, a partir de su pérdida, yo me inscribo a maratones. El año pasado corrí 5 kilómetros. Y hoy hace rato que mencionabas en memoria de ellos, que no, creo que no eras partidaria de ese tipo de práctica, ¿no? De palabras. Sin embargo, fíjate que para mí sí ha sido funcional porque lo he hecho precisamente en memoria de él y en base a mi reconstrucción. El año pasado, te reitero, corro 5 kilómetros y este año corro 11 kilómetros. Y me dio una satisfacción enorme saber que lo hice precisamente en memoria de él. Entonces, como todos vulnerable, preparé cosas importantes para él, que bueno, va a ser en cuestión privado, en hablarle, en decirle y en escribirle, y en decirme a mí misma, ¿no? Que cómo he avanzado, cómo he ido evolucionando a través de este proceso de duelo y todo lo que ha conllevado a raíz de su pérdida. Eso es por una parte. Yo coincido contigo con relación a trabajar los rituales de despedida. Es algo que como tanatólogas
nos los implementaron o nos los hicieron que nos formáramos a través de ellos, porque el tanatólogo es ritualista, pero en ellos, aparte de todas esas despedidas que hoy en día por el COVID en algún momento pues no se pudieron dar, podemos resolver también asuntos pendientes como el perdón. Por eso sí soy partidaria y comulgo con esa idea que tú tienes. Y una última cosa para no extenderme tanto. Hace rato comentas que decían algo de aprendemos a vivir con el dolor y realmente pues no tendría por qué ser así. Más bien nos reconstruimos para aprender a vivir ya sin lo que perdimos. Para mí eso es bien importante comentárselo a las personas con las que trabajo, porque muchas veces eso es lo que verbalizan. Ya voy a tener que vivir con esto. Y sí va a haber momentos en donde nos va a doler, porque pues yo creo que eso jamás se va a olvidar, ¿no? Y sobre todo recordar las fechas significativas, pero el dolor va minimizando, y más si resignificamos nuestras pérdidas. Eso quería comentar. Te agradezco el que nos hayas compartido esta charla. Me sensibilizó mucho y pues me siento satisfecha de lo que aprendí de ti y pues esperamos volverte a escuchar por aquí. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Grey. Nuestra, ¿cómo se dice? Nuestra experta en rituales y técnicas vivenciales, Grey. Muchas gracias. Bueno, pues a nombre de Fundación Karime Ángel de Coatzacoalcos, te damos las gracias por habernos acompañado, Belia, y como dice Grey, esperamos que no sea la última vez que nos acompañas. Por aquí te estaremos invitando para que nos sigas compartiendo más de tu experiencia sobre todo. Muchas gracias. Vamos a abrir el micro para darle un aplauso a Belia, sí, por favor. 1, 2, 3. Muchas gracias, te mandamos De verdad, un abrazo hasta Chile. y ojalá que tengamos la oportunidad de que, bueno, yo he tenido la fortuna de ver sus pinturas de Belia, y ojalá que un día nos puedas compartir aquí con todos tus pinturas, Belia, porque tienen mucho mensaje que dar esas pinturas. Sí, acabo de hacer uno nuevo, Carmen. No, sí has visto pedacitos de ese Sí. nuevo, ya lo terminé. Y no, de verdad que refleja a Belia esas pinturas y su historia de vida de Belia. Claro que sí, a ver si nos las comparte un día. Pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Que Dios los bendiga, que pasen bonita noche y nos estaremos viendo en los grupos próximos días. Hasta luego, un abrazo, Belia. Gracias, Chapis, un abrazo, Chapis. Muchas gracias. Bye. Un abrazo.